Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Márquez y quiero compartir con ustedes un video donde estaremos hablando acerca de las ondas. Veremos las ondas mecánicas que se dividen en ondas longitudinales y ondas transversales, y por último veremos lo que es el espectro electromagnético. Damos inicio con este video y vamos a hablar acerca de un poco de la historia de la teoría de las ondas. Gran parte del conocimiento actual del movimiento ondulatorio proviene del estudio acústico. En la antigüedad, los filósofos griegos, ellos estaban interesados en la música y tenían una hipótesis que ellos decían que había una conexión entre ondas y sonidos, y que las vibraciones o alteraciones debían ser las responsables de los sonidos. Algo interesante que observó Pitágoras en el año 550 a.C., que cuando los hilos vibraban producían un sonido. Es algo similar a lo que pasa con las guitarras. Cuando está la cuerda tensa, le tocamos y produce un sonido, y él determinó la relación matemática entre las longitudes de los hilos que creaban tonos armoniosos. Las teorías científicas de la propagación cobraron gran importancia en el siglo XVII, cuando Galileo Galilei publicó sobre la conexión entre los cuerpos que vibran y los sonidos que producen. Esto lo estudió con mucho detenimiento y vino a confirmar lo que Pitágoras había dicho miles de años antes. Roberto Boyle, en un clásico experimento de 1660, probó que el sonido no puede viajar a través del vacío. ¿Qué quiere decir esto? Debe de haber un medio para que pueda propagarse este sonido. Lo que quiere decir es que en las películas que nos han hecho pensar en la ciencia ficción, que cuando están en el espacio hay sonido, y cuando explotan las naves, eso está fuera de lo que se establece en la teoría de las ondas. Y por último, en el siglo XVIII, el matemático y científico francés Jean Leron Adbelmert derivó la ecuación de la onda, una completa y general descripción matemática de las ondas. Y esta ecuación que él constituyó es la base, o fue la base, para las siguientes generaciones de científicos que estudiaron y describieron el fenómeno de las ondas. Bueno, vamos a empezar por la definición de onda. Onda es una perturbación que se propaga desde el punto en que se produjo hacia el medio que rodea ese punto. Un ejemplo puede ser una gota de agua que cae en un depósito de agua acumulada, y vemos cómo las ondas se van moviendo hacia el extremo de donde cae esa gota. También otro ejemplo, bueno, pues es lo de la emisión del sonido que veíamos ahorita. ¿Cuáles son los elementos de una onda? Vamos a conocer qué elementos componen una onda, y estos son amplitud, longitud de onda, periodo y frecuencia. Vamos a ver primeramente en este slide lo que es la amplitud y la longitud. Aquí lo vemos gráficamente en esta imagen, y también podemos ver cómo se llama la parte más baja de la onda que se genera y la parte más alta, que es valle y cresta. Pero ¿qué es la amplitud? Bueno, la amplitud se define con una letra A, y es la máxima elevación o depresión de las partículas del medio respecto a la posición de equilibrio. Como vemos aquí, es desde el punto de reposo o de la parte donde hay estabilidad hasta el punto más alto o más bajo. ¿Qué es la longitud de onda? Que también se puede ver como una lambda, que se identifica como lambda, y es básicamente la distancia que hay entre dos puntos consecutivos de la onda que se encuentran en igualdad de fase. ¿Sí? Aquí vemos básicamente cómo están en la cresta o pueden estar en el valle. Vamos a ver ahora lo que es el periodo y la frecuencia. El periodo, que es con la letra T, se identifica, es el tiempo que tarda en formarse una onda, o el tiempo que hay entre dos puntos que se encuentran en igualdad de fase. ¿Qué es lo que decimos aquí? El periodo es la cantidad de tiempo que se necesita para que se pueda hacer una onda completa. Y por otro lado, la frecuencia es el número de ondas que se forman en la unidad de tiempo. Quiere decir que nosotros vemos aquí formadas tal vez 3 ondas, y podemos decir que son 3 ondas por segundo. Entonces, por decir, en México lo que son los hertz que usa nuestra corriente alterna en nuestros hogares es de 60 hertz, quiere decir que son 60 ciclos por segundo.
La frecuencia y periodo son inversamente proporcionales, que quiere decir que la frecuencia es 1 sobre t, o bien el tiempo es 1 sobre frecuencia. Vamos a ver la clasificación de las ondas. Se clasifican primero en función del medio de propagación, en función de su propagación y en función de su frente de onda. Y vemos cómo se define cada una o se clasifica cada una. En este video solamente vamos a ver y vamos a estudiar la que son en función del medio de propagación, que son las mecánicas. Las ondas mecánicas se clasifican primero en ondas longitudinales y después en ondas transversales. Algunas características es que la onda se propaga desde la fuente en todas las direcciones en que le sea posible. Es como veíamos ahorita cuando caía la gota y la onda se propagaba en todas las direcciones. Dice que dos ondas pueden entrecruzarse en el mismo punto del medio sin modificarse una de la otra, y eso se le llama una propiedad de la interferencia. La velocidad también es otra característica, y esta pues básicamente está solamente dependiendo del medio en el cual se va a propagar esa onda. Aquí vemos un ejemplo de estas ondas. Vamos ahora a ver un poquito más a detalle lo que es la onda mecánica longitudinal. Y una onda longitudinal es una onda en la que el movimiento de oscilación de las partículas del medio es paralelo a la dirección de propagación de la onda. Las ondas longitudinales reciben también el nombre de ondas de presión u ondas de compresión. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una cantidad de n partículas, y si nosotros aplicamos una fuerza en esta sección, vamos a ver qué es lo que sucede. Uno de los clásicos ejemplos es como un resorte que se presiona. Entonces aquí, si nosotros presionamos las partículas, el movimiento que van a tener las partículas es solamente horizontal o sobre el eje de las X, y no va a haber ninguna interacción con ningún otro eje. La dirección de vibración y de propagación de la onda coinciden, es decir, que son paralelas. Vamos a ver ahora las ondas mecánicas transversales. Son las ondas en las cuales las partículas del medio en que se propagan se mueven transversalmente, o diciéndolo de otra manera, de una manera perpendicular a la dirección en que se propaga la onda. Tenemos el mismo ejemplo. Tenemos una cantidad de n de partículas, aplicamos una fuerza, pero aquí vemos cómo las partículas se desplazan hacia arriba y hacia abajo, pero la fuerza sigue siendo ejercida sobre el eje de las X. Dice que se caracteriza porque se propagará la onda en dirección de las X, quiere decir que vendrá en este sentido, pero las partículas estarán vibrando en dirección de las Y. Vamos a ver un ejemplo en este video de una onda transversal, donde podemos ver claramente cómo ya no solamente ahora en X, sino también en el eje de las Y. Y vamos a terminar con estos ejemplos más cotidianos. Vamos a ver este ejemplo longitudinal, que es el hecho de escuchar música que llega directamente a nuestros oídos. Y por otra parte también otro ejemplo pues es la compresión de un resorte. Si se acuerdan, veíamos que la onda longitudinal se efectuaba de esa manera. Una onda transversal, bueno, pues es alguien que está jalando una cuerda hacia arriba y hacia abajo, y se empieza a dar esta onda transversal. Y por último, el ejemplo de lanzar una piedra sobre o dentro de un recipiente de agua, o dentro de donde hay agua en el mar, y vemos cómo las ondas se propagan. El sentido ondulatorio es en todos los ejes, por eso es transversal. Bueno, con esto terminamos lo que es las ondas mecánicas, y vamos a ver ahora un poquito de lo que es el espectro electromagnético. Vamos a ver la historia. James Clerk Maxwell nació el 13 de junio de 1831. Es un científico escocés y fue especializado en el campo de la física matemática. El mayor logro fue la formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética, y la unificó por primera vez la electricidad, magnetismo y la luz, manifestaciones distintas pero de un mismo fenómeno.
El mayor aporte pues es lo que estamos estudiando del señor Clerk, que fue la teoría electromagnética y es utilizada hasta hoy en día. Las ondas electromagnéticas pueden atraerse o repelerse según el sentido en el que viajen, y estas se propagan libremente a la velocidad de la luz. Su visibilidad depende de la longitud de onda, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿qué es el espectro electromagnético? Básicamente es el conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí vemos un espectro y podemos ver cómo la onda, conforme va avanzando y se va haciendo más corta, bueno, también va aumentando su longitud, pero también su frecuencia. Entonces este es el espectro electromagnético que el señor Maxwell descubrió. Dice: con la expresión espectro electromagnético se designan las distintas clases de radiación electromagnética, clasificadas por su frecuencia o longitud de onda en una escala creciente. Vamos a ver un poquito más claro, una manera más clara a qué nos referimos con esto. Aquí vemos ya ejemplos pues más prácticos, y podemos ver lo que es la longitud de la onda. Existen diferentes tipos de longitudes, va desde los rayos gamma, rayos X, infrarrojos, radio, microondas, y aquí vemos algún ejemplo práctico a lo que corresponde. Podemos ver que la longitud de onda se mide en metros. El espectro visible era lo que decíamos ahorita. No todo podemos alcanzar a percibir con nuestra vista. Este es el espectro visible que tenemos, o que tienen las diferentes ondas por medio de nuestros ojos, perdón. Va desde 400 nanómetros hasta 750 nanómetros. Cuando estamos por encima de los 750 nanómetros, bueno, ya entra lo que son los infrarrojos y otro tipo de espectros, y de los 400 hacia abajo son luces ultravioletas, y estas luces ya no es posible que nuestros ojos lo perciba. Este rango podemos ver un claro ejemplo, cómo nosotros alcanzamos a percibirlo en una foto por medio de nuestros ojos, y podemos ver claramente cada uno de esos espectros reflejados en cada una de las imágenes que nosotros podemos percibir. Si tuviéramos la capacidad con nuestros ojos de ver la demás parte de los espectros, bueno, podríamos hacerlo. Un ejemplo para ver, por ejemplo, un infrarrojo, podemos usar la cámara de nuestro celular y enfocarlo, y podemos ver entonces sí cómo sale el infrarrojo, que es el que se comunica con la televisión. Nuestros ojos no alcanzan a verlo, pero por medio de lo que es una cámara podemos hacerlo. Ahora vamos a ver cómo se clasifican. Se clasifican en radiaciones no ionizantes y en radiaciones ionizantes. ¿Qué quiere decir esto? Emanan radiación. Ambas frecuencias, ambos grupos emanan radiación, pero una es no ionizante y una es ionizante. ¿Qué quiere decir que son ionizantes? Bueno, corresponde a las radiaciones de mayor energía, es una menor longitud de onda, son ondas muy pequeñas en cuanto a amplitud dentro del espectro electromagnético, y tienen energía suficiente como para arrancar electrones de los átomos con los que interaccionen. Estas ondas ionizantes pueden causarnos daño si nos vemos expuestos a ellas, así que tenemos que tener cuidado en cuanto a eso. Las radiaciones no ionizantes pues son aquellas que no poseen suficiente energía para arrancar un electrón del átomo, es decir, no son capaces de ionizar. Ahora vamos a ver cuál es este grupo de radiaciones no ionizantes. Aquí vemos algunos ejemplos, frecuencias extremadamente bajas, muy bajas, ondas de radio, microondas y radiación infrarroja. Algunos ejemplos: también vemos el sol, que emana este tipo de radiaciones no ionizantes. Ahora vamos a ver las ionizantes, y son la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma.
Un ejemplo de los rayos X, bueno, pues no podemos estar expuestos, incluso los radiólogos no pueden estar por mucho tiempo expuestos a este tipo de rayos porque puede traer daños para su salud. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de manera práctica y lo vemos plasmado en este pequeño diagrama de nueva cuenta. Y un ejemplo son las microondas. Dice que las ondas de microondas pues básicamente es una aplicación en los hornos. Su funcionamiento se basa en el hecho de que la radiación electromagnética de muy alta frecuencia tiene mucha energía. ¿Y qué es lo que hace esta energía? Golpea los alimentos y se transfiere, hay una transferencia de calor por medio de ello. Esta está entre el grupo de las no ionizantes. También otro ejemplo, bueno, pues son las ondas de radio que se usan en los teléfonos celulares, que se usan en las frecuencias de banda de intercomunicación, en las frecuencias moduladas o amplitud modulada de la radio, y tienen muchísimas aplicaciones que son muy importantes para nuestros días. Se emplean sobre todo en el tratamiento denominado onda corta, y se trata de un tipo de corriente alterna de alta frecuencia caracterizado por tener una longitud de onda comprendida entre 1 y 30 metros, 10 y 30 megahertz. Por eso se llama onda corta, debido a su alta frecuencia es capaz de atravesar toda clase de cuerpos. Vamos a ver ahora un tipo ionizante, y son los rayos X. Como comentábamos ahorita, se emplea sobre todo en los campos de la investigación científica, la industria y sobre todo en la medicina. Es el mayor campo de aplicación que tienen los rayos X. Como conclusión, en esta actividad hemos aprendido un poco más acerca de las ondas, hemos aprendido su concepto, qué parte la forman, cómo se genera, cómo están clasificadas, y sobre todo nos enfocamos en las ondas mecánicas, que se dividen en ondas longitudinales y transversales. En base a los ejemplos que pudimos observar, yo creo que será un poco más fácil recordar y distinguir cuando es una onda longitudinal y cuando es una onda transversal. Por último, vimos el espectro electromagnético. Pudimos distinguir entre las diferentes tablas que tenemos e ilustraciones cómo se divide este espectro que Maxwell tuvo a bien reconocer y que tal vez con el paso de los años se ha venido complementando.